Te damos la bienvenida a esta sesión de Maestros Conectados. Estamos muy contentos de que estés acompañándonos en esta temática que es muy especial y muy interesante, denominada Aprendemos todo el tiempo. Así que estamos muy bien acompañados contigo, Marcelo Pino. Gracias por estar acompañándonos y por favor, danos unas pequeñas palabras sobre lo que tú consideras importante de esta temática. Muchas gracias, querida Ivana. Qué gusto realmente volvernos a reencontrar con ustedes, queridos maestros, para tocar temas siempre importantes para nuestra puesta en escena en el aula, ¿cierto? Y ahora, como Ivana iba adelantando, vamos a tocar un tema súper interesante, que realmente aprendemos todo el tiempo. Y ese va a ser el tema de hoy. Y yo quisiera empezar con un punteo que me parece esencial para este tema, querida Ivana. Eh, Dicen que el aprendizaje debe ser transversal y contextualizado. ¿Qué me puedes decir tú al respecto? Y justamente es una de las preguntas y de las respuestas que surgen mucho durante nuestras charlas con maestros y maestras, cuando nosotros les consultamos y les preguntamos para qué enseñan, cuál es el objetivo de enseñar, de educar, de formar a sus estudiantes. Siempre nos responden, querido Marcelo, que enseñan para la vida, ¿no? Entonces el aprendizaje es, como tú nos dices, un proceso continuo durante toda la vida y también es un proceso transversal. Es decir, que nosotros incluimos el aprendizaje no solamente dentro de nuestras aulas, no solamente de estos espacios virtuales o de las cuatro paredes en las que compartimos con nuestros estudiantes, sino el aprendizaje está también presente en muchos otros espacios y es lo que nosotros necesitamos incentivar, que nuestros estudiantes se sientan curiosos, motivados para seguir aprendiendo todo el tiempo, es decir, no solamente en nuestras clases, en nuestras sesiones, sino que el aprendizaje vaya acompañando su vida durante todo el tiempo, porque además, Marcelo, tenemos esta capacidad de aprender durante toda nuestra vida, ¿no? Gracias a lo que nosotros llamamos plasticidad cerebral, sabemos ahora, podemos estudiar el cerebro y entendemos que nosotros podemos aprender cualquier cosa a cualquier edad, ¿no? Ya sea un idioma nuevo, ya sea un instrumento, ya sea una carrera, una profesión o una labor, la podemos aprender no importa la edad que tengamos, ¿no? Porque nuestro cerebro permanentemente está generando y está regenerando también neuronas, ¿no? Un tema realmente apasionante, ¿no? Cómo nuestro cerebro comienza a generar redes neuronales que nos permiten contener todo ese conocimiento, ¿no? Y que el proceso cognitivo perdure. Para esto tenemos que entender también la complejidad de nuestro cerebro. Tenemos alrededor de 200 billones con B labial, 200 billones de conexiones neuronales. Imagínate ese gran número, querida Ivana, realmente es de locos, ¿no? La capacidad que tiene nuestro cerebro es increíble. Y a esto también me gustaría comentarte que, por ejemplo, es mucho más difícil desaprender algo que hemos aprendido de manera errada que aprender algo nuevo. Y esto se debe a que obviamente el cerebro durante todo el proceso evolutivo ha estado para generar sobrevivencia, digamos, para perdurar en el tiempo, pues obviamente totalmente desarrollado y estructurado para contener conocimiento, para crear nuevas redes de conocimiento, nuevas redes neuronales que nos activen el proceso cognitivo. En cambio, desaprender para el cerebro es como antinatural. Entonces él dice, si yo he aprendido esto es porque me sirve. Entonces, desechar esas redes neuronales que han sido generadas por un proceso cognitivo errado es mucho más complejo. En el único momento en que el cerebro realiza este tema de segregación, digamos, de romper nuestras redes neuronales, es en la adolescencia. Y es lo que llamamos la poda cerebral, ¿no? Cuando realmente ese cerebro de los adolescentes está lleno de redes que realmente ni ellos entienden. Por eso se la conoce como la edad del burro, ¿no? Mal conocida como la edad del burro, porque realmente pasa esto, que comienzan a realizarse la poda cerebral, que es una poda obviamente natural que sucede en esta etapa de la vida, donde se comienzan a sacar y se comienzan a eliminar ciertos tipos de redes que han sido generadas. Y esta poda neuronal
pues ocasiona que tengamos a nuestros niños, adolescentes, un poco complicados, ¿no? Ni ellos entienden. A veces uno no los entiende, pero es que lo que realmente pasa es que ni ellos se entienden bien. Entonces, es también importante saber esos procesos que va teniendo nuestro cerebro. ¿Qué me puedes decir al respecto, querida Ivana? Justamente, Marcelo, este proceso de poda cerebral es muy interesante en el cerebro de nuestros estudiantes y sobre todo de nuestros estudiantes adolescentes, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta que tienden a estar muy cansados, que tienen más sueño o que tienen más hambre también. Y esto es porque el proceso de poda cerebral implica una demanda de alta energía. El cerebro consume mucha energía normalmente en el cuerpo, pero cuando estamos en este proceso de poda cerebral, pues el cerebro está trabajando al máximo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que nuestros estudiantes están pasando por este proceso y que tengamos herramientas para poderlos apoyar y ayudar, sobre todo acompañar en estos procesos, ¿no? Y entonces ha quedado muy atrás este concepto, Marcelo, de que creíamos que nosotros solo podíamos aprender hasta cierta edad. Es muy esperanzador y gracias a las neurociencias ahora sabemos y entendemos que podemos seguir aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces nos permite a nosotros como maestros y maestras, pues continuar nuestros procesos de aprendizaje, ir incluyendo herramientas, nuevas temáticas, nuevas metodologías para siempre ir mejorando nuestra práctica docente. Y yo sé que hay algo que tú quieres compartir con nosotros, Marcelo, que es muy importante. Implica también el aprender haciendo. Así es, querida Ivana. Aprender haciendo, una frase que la conocemos todos. Pero yo quiero darle un poquito el sustento evolutivo y de la neurociencia, como para que tengamos el concepto claro. Aprender haciendo significa que tenemos que mover el cuerpo. Y evolutivamente, Ivana, como tú sabes, primero ha sido el cuerpo, ¿no? Lo primero que ha salido en este planeta Tierra que ha permitido albergar la vida ha sido un organismo multicelular en el fondo del mar que lo conocemos como la esponja marina. La esponja marina tiene todas las capacidades, se alimenta, se procrea, pero no tiene un sistema nervioso, ¿sí? No tiene un cerebro, es decir, es solo cuerpo. Y bueno, trata de luchar para sobrevivir solo con el cuerpo. Y más adelante aparece un bichito que muchos le tienen miedo, que es la medusa marina. La medusa marina eh, es el primer órgano multicelular después de la esponja que evolutivamente ha generado ya un sistema neurológico, un sistema nervioso, un cerebro. Y este cerebro se genera a través de la evolución para el cuerpo, es decir, en función del cuerpo, para lograr satisfacer esas necesidades de un cuerpo cada vez más complejo. Y obviamente, en toda esa cadena evolutiva larga de millones de años, aparece el ser humano. Y el ser humano con un cerebro totalmente complejo que está diseñado justamente para mantener la sobrevivencia del cuerpo humano. Entonces, ¿por qué la importancia de esta frase que la tocábamos hace unos instantes? Se aprende haciendo, porque cuando movemos el cuerpo, cuando nos movemos, entonces estamos implicando muchísimas más zonas cerebrales. Y en los últimos estudios con el escáner que se hace al cerebro, esa gran maravilla tecnológica que nos ha permitido aprender muchísimo en estos últimos años de nuestra supercomputadora, pues se ha evidenciado que cuando nos movemos, se activan exactamente las mismas zonas cerebrales que cuando aprendemos. Entonces, de ahí la importancia de las neurociencias para ayudarnos a comprender que siempre el movimiento genera un mejor proceso de aprendizaje. Eso yo te lo digo, Ivana, por ejemplo, cuando hacemos un dictado manuscrito en nuestras clases, ¿no? Tomamos apuntes o hacemos un mapa cerebral, perdón, un mapa conceptual. Todo ese movimiento nos ayuda a fijar el conocimiento. Pero nosotros como maestros conectados, debemos ir un paso más adelante. Entonces debemos utilizar ese movimiento del cuerpo entero, haciéndolos bailar, haciéndolos moverse, haciendo un poco de ejercicio tal vez en el momento que tenemos esa conexión sincrónica con nuestros estudiantes. No sé qué cómo nos puedes ayudar para acotar esta idea de que se aprende haciendo, querido Iván.
Me ha encantado, Marcelo, este concepto porque es muy natural en los niños, sobre todo, que se aprenda con el cuerpo, que se aprenda haciendo, ¿no? Y muchas veces nosotros como maestros o como maestras tendemos a querer que el niño esté sentado, esté quietito, esté prestando atención, cuando en realidad sus lapsos de atención son bastante cortos y más bien puede estar concentrado en una actividad que implique el jugar, el estar sorprendido, el estar activo, el estar activando justamente estas áreas del cerebro que tú nos explicas, Marcelo, va a ayudarnos mucho más a tener una clase tradicional en la que estén sentados copiando o repitiendo 1000 veces una palabra, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy creativos al tratar de utilizar estas herramientas. A mí se me ocurría, por ejemplo, cuando los niños están aprendiendo a leer, ¿a cuántos de nosotros nos han enseñado el abecedario con nuestro cuerpo, por ejemplo? Nos han enseñado a formar la A con nuestros brazos o la O con nuestras manos o la I con una rayita, con un puntito haciendo o con los ojos o con alguna parte de nuestro cuerpo. Cuando nosotros combinamos estos elementos de utilizar nuestro cuerpo, el juego, la curiosidad, la motivación, estamos logrando aprendizajes mucho más motivados y valga la redundancia, aprendizajes que se van a consolidar de forma más importante en la memoria a largo plazo, como nos decía Marcelo, ¿no? Estos aprendizajes que el cerebro naturalmente considera que los está aprendiendo porque los considera necesarios. Es por ello que es importante que nosotros aprendamos justamente haciendo, Marcelo, ¿no? Cuando tú hablabas sobre los mapas conceptuales, a mí también se me ocurría como una herramienta importante los mapas mentales, ¿no? Se ha comprobado que si enseñamos a nuestros estudiantes a utilizar esta herramienta, estamos logrando mayores conexiones neuronales también, ¿no? El incluir las imágenes, el incluir el contexto, el incluir cosas que sean conocidas para nuestros estudiantes les va a ayudar a relacionar este conocimiento previo con el nuevo que queremos desarrollar con ellos, Marcelo. Por ello es muy importante que nosotros justamente centremos este aprendizaje en el aprender haciendo, que es muy lindo, ¿no? Es justamente una de las dimensiones que nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestros estudiantes, este aprendizaje integral que estamos buscando ellos, ¿no? Marcelo, me gustaría preguntarte si tú sabes qué es lo que sucede en nuestro cerebro mientras aprende, porque es una cuestionante que nos hacemos siempre los docentes cuando estamos en el aula, nos estamos preguntando si nuestros estudiantes están aprendiendo, si su cerebro está funcionando, si esto se va a quedar en ellos, se va a grabar, y qué podemos hacer para hacerlo más significativo. Claro que sí, Ivana. Por supuesto, como habíamos empezado esta pequeña conversación, la, el proceso de aprendizaje debe ser transversal, es decir, tratar de tocar todos los temas posibles, ¿no? Temas formativos, tanto como cognitivos, y además bien contextualizado. Pero para que tengamos un resultado como este, pues debemos utilizar muchísimos ingredientes, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos, como maestros conectados, que se usan las emociones, ¿sí? Se usan las sensaciones, se usa la música, se pueden usar herramientas olfativas como la canela, el cedrón, etcétera. Porque mientras más sectores en el cerebro se activan en el proceso de aprendizaje, ese proceso de aprendizaje se consolida con mucha más facilidad en la memoria de largo plazo, que es la que nos permite madurar un conocimiento adquirido, ¿no es cierto? Entonces, y dentro de todas estas cosas que ya las sabemos, que es la emoción, que es la motivación, la curiosidad, también hay un tema que es súper importante, sobre todo para los pequeños, para nuestros estudiantes, para los niños de inicial, de primaria, ¿no es cierto? Que es la manera más instintiva de aprender. ¿Cuál crees que es esa, querida Iván? El juego, naturalmente el juego es una forma de aprendizaje que nosotros, bueno, yo siento que nacemos con él, ¿no? Así es, Ivana, el juego. El juego realmente es el primer proceso de aprendizaje en el que comenzamos a desarrollar todas nuestras habilidades. Y el juego tiene magníficas ventajas. ¿Por qué? Porque nos permite tener una propia toma de decisiones. Cuando estamos jugando solos o cuando estamos jugando de niños, cuando estamos jugando de niños solos o con algunos amigos, estábamos ya iniciando esa toma de decisión. Y además, lo bueno es que nos podemos equivocar. Cuando jugamos nos podemos equivocar sin tener consecuencias y aprender equivocándonos jugando. Es una maravilla. Entonces, usemos la gamificación, el game, ¿no? Sobre todo para esos nuestros niños, porque
El juego los mantiene curiosos, los mantiene alegres con una emoción positiva. Por lo tanto, la gamificación es un excelente método de aprendizaje. Y justo ahora podemos utilizar muchísimo las TICs, Marcelo, que nos permiten el recurso virtual, el recurso tecnológico, el recurso comunicacional, nos permite utilizar infinidad de herramientas para que nosotros justamente podamos estimular esto en los estudiantes, ¿no? El juego. Y a mí se me ocurría, Marcelo, que he tenido sesiones también con adultos en las que disfrutábamos muchísimo el juego. Cada vez que teníamos que participar haciendo equipos o logrando un objetivo, pues no solamente los niños disfrutan el juego, ¿no? Los adultos también lo disfrutamos muchísimo, sobre todo cuando es colaborativo, cooperativo. Yo sé, Marcelo, que tú quieres compartir también con nosotros algunos conceptos importantes de lo que implica este aprendizaje colaborativo. Así es, Ivana. Bueno, por supuesto, cuando el proceso y cuando se generan equipos que no son competitivos, sino colaborativos, pues vamos a tener resultados mucho más beneficiosos, porque cada uno de los participantes de este equipo colaborativo, por así decirlo, va a tener un rol, va a tener un papel que desempeñar en este proceso. Y cuando uno se hace responsable y siente la importancia de que su parte va a ayudar a llegar a un fin, de que se va a transcurrir todo el camino de manera colaborativa en equipo, es súper importante para el cerebro, porque ese beneficio, que es, digamos, esa recompensa para el cerebro, cuando se logra un objetivo y entre muchos, el cerebro, la parte social de nuestro cerebro, pues está ahí en recompensa. Está ahí en recompensa y eso automáticamente genera que el proceso cognitivo sea mucho más beneficioso para todos nuestros estudiantes. Entonces, por eso, queridos maestros, nosotros proponemos desde Maestros Conectados que tratemos siempre de generar este tipo de equipos colaborativos, ¿no? Y de roles. Ya lo habíamos hablado en otras charlas, en otros talleres, que el role playing, ¿no? El juego de rol es muy importante también, porque así cada uno asume su responsabilidad, como lo decíamos, y colabora para llegar a un mismo fin. Justamente, Marcelo, estaba pensando que cuando nosotros tenemos estudiantes adolescentes, a veces nos cuesta mucho encauzar estos procesos de aprendizaje, estos procesos de motivación, de que se sientan atraídos hacia los contenidos que queremos compartir con ellos. Y es en realidad porque no hemos trabajado justo lo que tú nos estás diciendo, Marcelo, ¿no? Hemos encauzado el aprendizaje hacia un aprendizaje competitivo, cuando en realidad deberíamos haberlo trabajado hacia un aprendizaje colaborativo, ¿no? Es así como nosotros podemos motivar a nuestros estudiantes a que tengan esa sensación natural que ellos tienen de querer cambiar el mundo, de querer hacer servicio hacia los demás, el querer aprender con los pares o también prestar servicio a los más pequeños. No ha habido experiencias en unidades educativas donde ponían a los estudiantes más grandes a enseñar a los más pequeñitos para poderles compartir también su experiencia de cómo ellos han aprendido, cómo han vivido esta etapa, ¿no? Entonces sí les ha funcionado muy bien y es algo que sirve también como una herramienta para que vayamos trabajándolo como el aprendizaje en colaboración, ¿no? Eso nos va a ayudar muchísimo. También, Marcelo, me gustaría preguntarte algunas cositas más que he tenido aquí anotándonos. ¿Qué piensas tú de las imágenes poderosas? Es algo que se utiliza también muchísimo en las sesiones. ¿Y qué crees tú que incide en el cerebro o que no incide o que es una pérdida de tiempo o que puede ser utilizado a nuestro favor? Claro que sí, Ivana. Realmente imágenes poderosas, siempre usarlas al principio y al final, ¿no? Estos procesos que ya los habíamos visto antes, se inicia de una manera potente y se termina de una manera potente también para crear recordación. Entonces, es muy importante. Pero yo no solo me quedaría en el tema de imágenes poderosas, sino afectar sensorialmente a todos los sentidos. Es la mejor forma de que realmente el proceso de aprendizaje sea bueno. Y en los últimos estudios que se ha hecho, también se sabe ya que la música es una de las mejores formas para aprender, porque la música activa de alguna manera muchas áreas del cerebro de manera simultánea. Es algo que realmente es increíble.
se ha desmitificado algunas cosas, como que se hablaba del tema de Mozart, ¿no? Pero ahora ya con los últimos estudios se ha logrado entender que no solamente Mozart es el que conduce una buena transmisión cerebral, una buena fluidez cerebral en el proceso cognitivo, sino la música en general. Obviamente no hablaremos de un trash muy pesado que no permita concentrarnos, ¿no? Pero en general la música permite que el proceso de aprendizaje sea mucho mejor. Pero sobre todo esto influye cuando se aprende música, cuando se aprende a tocar algún instrumento, cuando se aprende a leer el pentagrama. Ahí realmente tenemos nuestro cerebro totalmente activo en tiempo, en ritmo, realmente influye muchísimo. Entonces, aprender un instrumento es una de las mejores formas de crear nuevos caminos neuronales y que por supuesto van a ser de mucha ayuda en el futuro y en el cerebro. Entonces, qué importante es, Marcelo, invitar a nuestros maestros y a nuestras maestras a que vayan explorando esta herramienta de la música para hacer justamente estos momentos, estos procesos en los que pueden integrar las actividades que necesitamos para que puedan tener espacios de relajación, espacios de meditación, espacios de trabajo también. Entonces, los invitamos a que investiguen un poco más sobre qué temas, qué música, en qué momento ponerlas, porque yo he visto resultados muy importantes. Y esto me lleva también a pensar, Marcelo, de que es muy importante entender ahora que estamos inmersos en este proceso de la virtualidad, que también puede ser semipresencial o que de alguna forma va a ir integrándose de nuevo a la presencialidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos afianzar estos procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a lo que implica la calidad y no tanto la cantidad de tiempo que podemos estar con ellos, porque se ha reducido el tiempo que vamos compartiendo con nuestros estudiantes y de alguna forma se va a seguir reduciendo porque aunque volvamos a la presencialidad tenemos que seguir cierto rigor, ciertos tiempos, el distanciamiento que no implica un distanciamiento social, sino un distanciamiento físico, cómo nosotros podemos hacer que nuestras clases tengan mayor calidad en el corto tiempo que tenemos, querido Marcelo. Así es, Ivana. Yo creo que justo ahora, como lo habíamos hablado, se empieza de una manera potente y se termina también de una manera potente. Estamos llegando ya al final de este taller y yo creo que realmente lo que dijo Ivana es súper importante. Calidad versus cantidad. Ahora más que nunca debemos ser conscientes de que la calidad de lo que queremos enseñar es lo que va a quedar en los alumnos. Aprovechemos eh, todos estos procesos asincrónicos que nos está permitiendo esta virtualidad. Tratemos de generar esa motivación que precisa el estudiante para trabajar con sus compañeros, para beneficiarse de las conexiones que genera con inteligencia social, de sentirse parte de un equipo, todo lo que hemos venido hablando más o menos durante todos estos minutos se resume en lo que tú has dicho. Necesitamos calidad de contenidos, necesitamos motivación, necesitamos que nuestros estudiantes sientan que realmente el proceso cognitivo en el que están experimentando sea algo que ellos mismos quieran perseguir, quieran lograr. Entonces, todo depende de la imaginación, de la creatividad con la que nosotros como maestros podamos imprimirle a este proceso cognitivo. Tratemos no hagamos que nuestro objetivo sea acabé el libro en un año de 600 páginas, eso es increíble. No, tratemos de que las cosas queden por su significado más que por su peso, por su cantidad. Yo creo que, Ivana, eso es muy importante, centrarnos en la calidad más que en la cantidad. Algo que has dicho y es muy lindo, Marcelo, es este proceso de la creatividad. El utilizar la creatividad en nuestras sesiones va a ser algo que marque la diferencia definitivamente. Albert Einstein decía que la creatividad es el cerebro divirtiéndose, entonces los invitamos y las invitamos también a que disfruten y se diviertan con sus estudiantes, que disfruten estos procesos de enseñanza y aprendizaje porque no se van a repetir. Así demos la misma materia, al mismo curso, al mismo grado, no va a ser igual, va a ser otro grupo de estudiantes, va a ser otra la realidad, otro el contexto. Entonces disfrutemos de esta nuestra capacidad de generar este impacto, de generar estas huellas
positivas en nuestros estudiantes, porque ustedes ya lo saben, ahora aprendemos todo el tiempo. Nosotros y nuestros estudiantes van a seguir este proceso de aprendizaje acompañados con nosotros y también tienen que lograr cierto proceso de independencia que nosotros podemos incentivar, motivar y lograr también que nuestros estudiantes caminen solos un poco más adelante. Gracias, Marcelo, por este tiempo que ha sido maravilloso contigo. Te dejo para que nos des unas palabras de despedida. Muchas gracias, Ivana. Realmente un gusto, un placer haber estado estos minutos con ustedes, queridos maestros. Espero que todo esto sea un poquito de ayuda, como era el nombre de este taller. Todo el tiempo aprendemos. Entonces también aprendamos nosotros de nuestros estudiantes, que eso también genera una conexión increíble con ellos. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Marcelo. Qué lindo mensaje. Gracias por ser parte de esta experiencia de Maestros Conectados. Te invitamos a que participes, que nos dejes tus comentarios y que sigas presente en las siguientes sesiones. Muchas gracias.